¿Qué tal, Aitor? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo está cómo va todo? Bien, bueno, tranquilo. Esperando a que vayan pasando los días para que volvamos otra vez recuperando la normalidad o más que recuperar la normalidad, inaugurar una nueva normalidad, ¿no? Que es la expresión esta que se ha puesto ahora de moda y que supongo que es un poco lo que nos imaginábamos, ¿no? Vamos a tener que pasar unas semanas o unos meses más bien conviviendo con el virus y probablemente pues modificando nuestros hábitos y nuestras costumbres, ¿no? ¿Tenéis pensado vosotros en la revista volver a trabajar en la redacción con el tiempo? ¿Aún tardaréis un poco? ¿Seguiréis desde casa? No, estamos trabajando desde casa. Desde casa sacamos el número del mes de abril y estamos también con el del mes de mayo y yo creo que ya, tal y como pinta la cosa, el de junio probablemente también. Y yo creo que hay que hacerse la idea de que hasta probablemente la temporada que viene, es decir, los números ya que empecemos a hacer de cara a septiembre, yo creo que será complicado que volvamos a coincidir en la redacción. Sí, de hecho, ahora te voy a preguntar también por eso. Me acuerdo que hace unas semanas sacasteis el número 95 y Sí. la verdad que, sobre todo, vi que lo celebrasteis mucho porque habrá sido complicado, ¿no? Hacerlo desde, pues, cada uno desde su casa. Habrá sido toda una aventura, ¿no? Fíjate, más que por la cuestión de, dijéramos, la falta de convivencia o la falta de coincidir en un espacio físico entre los miembros de la redacción, porque al final el periodismo y sobre todo el periodismo en un medio escrito ya se basa bastante en el teletrabajo, es decir, hay mucha gente que colabora, que coopera, que envía sus aportaciones, pero que no está en el día a día en la redacción, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, pues mi día a día pasa más por Gol Televisión que presencialmente estar en la redacción de Panenka. Pero sí que es verdad que había elementos, dijéramos, que lo convertían en algo especialmente incierto, que era la cuestión logística, la cuestión de la imprenta imprimirá o no imprimirá, la distribuidora estará abierta o no estará abierta, los kioscos tendrán o no tendrán la posibilidad de abrir, las librerías, nosotros tenemos una red muy importante de presencia en librerías en toda España y también ahí había muchas dudas, con lo cual un poco esa sensación, ¿no? De decir, ostras, bueno, el esfuerzo lo vamos a hacer nosotros cada uno desde nuestra casa, pero luego a ver si la otra mitad del trabajo, ¿no? La otra mitad Ujú. del trayecto que tiene que hacer una revista desde que sale de Panenka hasta que llega al buzón del suscriptor o al kiosco del comprador, pues es que eso nosotros no lo podíamos controlar. De hecho, es que hubo un momento en el que tampoco parecía controlable ni siquiera por parte del gobierno, ¿no? Estaba un poco a expensas de cómo iba a ser la evolución de una pandemia que evidentemente no tenía precedentes y no sabíamos cómo iba a funcionar. Así que bueno, hicimos un poco ese esfuerzo de confiar, de que, todas las piezas, todos los eslabones iban a funcionar relativamente y al final así ha sido y aunque hubo muchas revistas que optaron por no salir, yo creo que nosotros hemos hecho bien en sacar el número 95, como tú dices, el dedicado al Real Zaragoza, sobre todo porque nosotros teníamos un compromiso con los suscriptores, con los 4.000 suscriptores que tiene Panenka y hay que cumplirlo. Y eso es impepinable, ¿no? Así que estamos muy satisfechos por ello. Ahora decías lo del Real Zaragoza, que además creo que es tu equipo. O sea, que no podrán decir que Aitor Lagunas, por ser el director, ha hecho que salga el Zaragoza pronto, porque han salido ya 95 números y hasta el 95 no has tenido Zaragoza. Eso es, eso es. Me alegra que me lo plantees así porque efectivamente si ha sido por favoritismo o por que me han tirado los colores, han tardado bastante en tirarme los colores. Solamente hemos necesitado 9 años para poder dedicarle un número al Real Zaragoza y antes se lo habíamos dedicado al Betis, al Valencia, al Sevilla, al Club Atlético Osasuna, por ejemplo, este mismo año, al Athletic Club de Bilbao. Hemos dedicado cosas o visiones especiales a temas relacionados con el Barça, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, en fin, es decir, hemos hecho un sinfín hemos hecho un gran repaso por el fútbol español hasta que finalmente hemos llegado a un club que me parece que, independientemente de que yo sea nacido en Zaragoza y que siempre va a contar con mis simpatías, pero bueno, que al final no deja de ser un equipo que tiene 6 Copas del Rey, tiene una Recopa, una Copa de Ciudades en Feria, una Supercopa de España y que está atravesando un periodo muy, iba a decir dramático, pero además dentro del drama yo creo que también bastante literario, ¿no? De su historia. Yo creo que si el Real Zaragoza, en lugar de ser español, fuese un equipo alemán, ruso o escocés, probablemente también le habríamos dedicado
una mirada porque no es muy normal que un equipo que se tiró prácticamente 30 años en primera división y que ganó títulos, pues ahora lleve prácticamente una década fuera de la máxima categoría. De hecho, si miras la tabla histórica de Primera División, es el noveno equipo, al final. O sea, es lo que dices tú. Es un grande que está, pues eso, en horas bajas, como puede también estar el Sporting, el Racing, pero Sí. este con títulos europeos incluso. Sí, lo que pasa es que, claro, las horas bajas se han convertido en meses y luego en años. Y ya prácticamente estábamos rozando la década, ¿no? Y además, segunda división es una categoría muy bonita, muy igualada, siempre se dice, ¿no? Igualada y larga, sí, es igualada y larga, pero además es una categoría mala para echar raíces, porque al final es una categoría en la que hay mucha más rotación que en primera, ¿no? Hay 3 equipos que suben y hay 4 equipos que bajan, con lo cual sobre 22, al año siguiente solamente continúan 15. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en el año bueno puedes subir, pero como se te dé mal la cosa, y eso lo saben en Santander, lo saben en Huelva, lo saben en Alicante, lo saben en Elche, lo saben en Mallorca, equipos grandes, lo saben en Murcia, equipos grandes, equipos históricos, equipos que hemos visto en Primera División, el Córdoba este año, por ejemplo, pues ahora mismo están o han pasado recientemente por Segunda B, y Segunda B es un pozo muy, muy grande, es un pozo, o sea, si Segunda es un infierno, Segunda B es un marasmo, son 80 equipos, son 4 equipos, son 4 grupos, hay un playoff incluso aunque quedes campeón, ya es un peldaño intermedio entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, y sobre todo para el Real Zaragoza, que ha estado en algún momento, en alguna temporada en estos 7 años, tonteando, flirteando con esa opción de caer a Segunda B, yo creo que hubiese sido un lastre, una losa muy grande, porque económicamente no es un equipo que se pueda permitir dejar de tener los ingresos que le genera el fútbol profesional. Y ahora decíamos, Palenca número 95, en breve el 96 y en 4 o 5 números el número 100. ¿Hay algo preparado? ¿Algo con Antonín? ¿Alguna cosita que tengáis ya en mente para el centenario? Algo estamos tramando, pero bueno, de momento vamos a ver si le damos al 96 y luego llegamos al verano, a ver cómo es el verano también, porque en principio el verano es un momento para descansar, desde luego para Panenka lo va a ser, en principio, esperamos que se pueda cumplir todo lo que se tiene previsto, pero habrá que ver si el verano es un momento para descansar para los que además de en Panenka trabajamos también en la tele, que creo que no. Aunque esto todavía no lo sé. Y con respecto al número 100, pues sí, hay algo previsto. Hombre, lo de Antonín estaría bien. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que Antonín me da la sensación de que ya la última vez que le vi estaba un pelín delicado. Entonces tampoco quiero yo ahora, ¿sabes? Molestarle demasiado. Ya bastante gentileza o bastante detalle ya tuvo con recibirnos la primera vez. Y cuando le explicamos que íbamos a hacer una revista con su nombre en España, pues el hombre flipó un poco y dijo, vale, pues tenéis mi apoyo y os dejo que uséis mi apellido, y a partir de ahí pues hemos seguido teniendo algún contacto, pero tampoco me gustaría agobiarle. Pero sí, se dice pronto, 100 revistas, 100 números. Ahora que te veo que estás en la calle, también me acuerdo de que el otro día colgaste el tuit aquel del sindicato de jugadores, hace un par de días en Barcelona. Sí. Al final un poquito también periodismo también de calle, también se echa un poco de menos estos días. No, que fue una buena iniciativa. Además, también se metió aquella gente de Barcelona Singular a comentar. Estuvo muy interesante también. Bueno, eso fue, fue un paseo. Es decir, yo la hemeroteca esta del mundo deportivo me la miro de vez en cuando tengo tiempo. Ahora con este parón pues he tenido algo más de tiempo, y esa portada sí que la recordaba y me llamaba la atención, ¿no? Porque claro, el sindicato de futbolistas, en realidad no fue un sindicato de futbolistas, literalmente era el sindicato de profesionales del fútbol. Es decir, en ese sindicato se daba también cobijo a entrenadores y a masajistas. O sea, que era un sindicato bastante inclusivo. Y me llamó la atención por eso, ¿no? Porque, ostras, en un momento como los primeros meses de la Guerra Civil, que hubiese una movilización laboral por parte de los futbolistas me pareció como extraño. Y bueno, como la dirección quedaba cerca y a partir del domingo ya se podía, no, a partir del sábado ya se pudo salir, bueno, pues me fui dando un paseo y realmente me encontré con que la dirección no existía, y un poco a través de ese recorrido visual y teniendo en cuenta cuál era la foto de la portada, pues pude identificar el edificio. No, sin más, tampoco creo que sea
o sea, no creo que sea una gran exclusiva, ni muchísimo menos. No, pero es chulo, sí. A mí estas historias sí que me gustan, ¿no? Saber dónde, que en sitios en los que a lo mejor por los cuales pasamos y no nos fijamos o no somos conscientes, pues hubo algún día algo que pasó a nivel histórico y que está bien recordar también. Luego también estos días, te vi el otro día haciendo una entrevista con Laporta. Sí. Cuando haces una entrevista, o también la que hiciste a Guardiola, ¿sientes siempre la necesidad de decir, cuando voy a hacer la entrevista a ese personaje, que me diga todo lo que yo quiero que me diga? ¿Es complicado conseguir sacar todo el jugo a un entrevistado en el mundo del periodismo deportivo? Yo creo que es igual de complicado en el mundo del periodismo deportivo que en cualquier otro tipo de periodismo. Al final, un porcentaje muy alto, muy elevado del resultado de una entrevista, por no decirte el 100%, pero muy cerca del 100%, recae en el entrevistado. Yo creo que el entrevistador tiene una serie de tareas previas o una serie de responsabilidades pues, a la hora de prepararse, a la hora de informarse, de documentarse, de tener previsto cualquier tipo de tema. A mí no me gusta mucho el concepto de entrevista entendida como un cuestionario, sino que me gusta más una charla en la que de alguna manera seamos capaces, o en este caso yo sea capaz, de hacer olvidar al entrevistado que está en una entrevista, ¿vale? Yo creo que ese es un buen paso para conseguir que el entrevistado se abra, pero yo normalmente no me siento delante de alguien con la intención de que me diga este titular o con la intención de que me diga esto. No, me siento delante de ese alguien con la intención precisamente de que se sienta a gusto, de que se encuentre cómodo entre tú y yo y los que estamos ahora en este directo, de que baje un poco la guardia. Y ahí hay más posibilidades o hay un escenario para que aparezca algo más noticioso. Pero no me siento pensando, ostras, a ver si Laporta me dice que se va a volver a presentar, o a ver si Laporta me dice que Bartomeu no sé qué. No, porque además es que yo creo que no está en mi mano. Es lo que te digo, al final, en un porcentaje muy alto, el entrevistado dice lo que quiere. Y solamente a través de ablandarle un poco, solamente a través de hacerle olvidar que está en una entrevista, pues eres capaz de que se le escape alguna noticia o alguna información que a lo mejor él en principio no tenía demasiada intención de comunicar. Por eso, por ejemplo, aunque hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero a Jordi Évole le reconozco este mérito, ¿no? Que él, por ejemplo, él es un especialista a la hora de hacer parecer que no le interesa demasiado, que no va detrás de nada en concreto, que bueno, que estás en una charla, que puedes bajar la guardia y entonces ¡pam! Sin comerlo ni beberlo, normalmente los entrevistados con Jordi Évole acaban bajando precisamente la guardia y acaban diciendo cosas, ¿no? Que a lo mejor con otro entrevistado un poco más agresivo, no sé, pero me lo invento. Por ejemplo, Lana Pastor, a mí me parece que su manera es como tan agresiva que lo normal es que el entrevistado, en lugar de relajarse, claro, en lugar de relajarse saque las uñas. Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo eso que decías tú, ¿no? Esa media hora, 40 minutos, en la que todo es más distendido y al final la persona acaba diciendo cosas. En ese aspecto también, yo creo que es muy importante también cuando entrevistas a alguien, al final, que si tienes admiración por esa persona, pues no se note, por ejemplo, ¿no? Que sea algo, digamos, más de tú a tú. Pero, por ejemplo, en este caso, del mundo del deporte, de la comunicación, de la música, no lo sé, ¿hay alguna persona que tú dirías, viva o muerta, que dijeras, ostras, si me tocara entrevistar a esta persona, me estremecería porque la admiro tanto que, wow, algún cantante, algún actor, no sé, pregunto, algún político? Yo creo que soy poco mitómano, fíjate, no tengo así una... Hombre, a ver, no te negaré, por ejemplo, Pep Guardiola sí que fue una cosa que se cocinó en pocos días, hubo, entre comillas, que prepararlo, no sobre la marcha, pero bueno, tampoco tuvimos demasiado tiempo para poder imaginarnos un gran despliegue de medios, ni muchísimo menos, y bueno, un poco el approach que hicimos fue el approach que yo entendía que podía corresponder más a lo que te decía, ¿no? A una charla, entre comillas, amena, pero bueno, es una amenidad falsa, porque sí, evidentemente Tony, Alberto, Natalia y yo, entre nosotros nos conocemos, pero a Pep, yo creo que quizá Tony es el único con el que había tenido algo de contacto cuando Guardiola había sido entrenador del Barça. Creo que los otros tres, ninguno conocíamos a Pep hasta el momento en el que le saludamos, con lo cual
eso, es una amenidad un poco, entre comillas, forzada. Es muy importante lo que acabas de decir tú, esa franja de 15-20 minutos. Yo creo que ahí hay un lapso en el que, a partir del cual, si la entrevista o si la charla va bien, normalmente el entrevistado como que empieza a abrirse un pelín. Y yo creo que al final lo más importante también es la intención con la que venga el personaje, la figura. Si viene con ganas de hablar y con ganas de encontrarse a gusto, pues evidentemente va a ser mucho más fácil que la charla fluya. Y en el caso de Pep, pues fue la situación. Así que, bueno, Guardiola, por ejemplo, es un caso de decir, ostras, pues es uno de los mejores entrenadores. Para mí, sin ningún tipo de duda, es el entrenador cuyos equipos me han hecho más disfrutar. Y sentía esa responsabilidad también un poco porque, bueno, pues porque la televisión nos había hecho ese encargo, tenía que salir bien, pero ya te digo, o sea, si me tocase, si me dices, ¿a qué político te estremecería? Hombre, siendo políticos igual me estremecería, pero por lo contrario, por, por políticos con los cuales no estoy nada de acuerdo, pero mira, incluso así me gustaría. Precisamente por eso hay gente que dice, es que con esta gente no hay que hablar, a esta gente no hay que darle bola. Pues mira, yo con gente que piense absolutamente lo contrario que yo y que a lo mejor esté defendiendo ideas en las que yo no crea, precisamente con esa gente me sentaría a hablar, para que me expliquen qué es cuál es el razonamiento, cuál es la idea y cuál es el proyecto que tienen para esta sociedad, ¿no? Entonces, al final siempre se puede hablar. Hay una máxima en periodismo que dice, si tuvieses la posibilidad, si alguien hubiera tenido la posibilidad de entrevistar a Hitler, pues probablemente habría mucha gente que diría, no, pero ¿cómo vas a entrevistar a Hitler? Bueno, es que hablar con esta gente, hablar con terroristas, hablar con asesinos, creo que también forma parte de denunciarlos, es decir, es una manera de desmontarlos, ¿no? Uh-huh. No creo que la entrevista tenga que ser per se un masaje y un elogio del entrevistado, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, volvemos a Évole. Évole es capaz de desmontar literalmente a muchos de sus entrevistados. Y a pesar de ello sigue teniendo la posibilidad de seguir entrevistando a personajes, con lo cual algo muy bien debe de estar haciendo Jordi Évole. Ahora otra vez voy a ir al tema Panenka otra vez, porque la idea de sacar una revista en papel en el año 2011, lo que decían que era la crisis del papel y del periodismo, creo que es una idea que se te ocurre sobre todo a ti. ¿Cómo surge? ¿Cómo la llevas a cabo? ¿Con quién? Cuéntame un poco todo eso, porque la verdad que me interesa bastante. Sí, la idea de sacar una revista en papel en el año 2011, pues desde luego es como bastante marciano, ¿no? Y parecía que, además, en ese momento, yo creo que, no sé si fue en el año 2011 2012, fue cuando empezaron a popularizarse las tablets, las primeras iPads, y daba la sensación un poco de que el futuro del periodismo iba a ir por ahí, ¿no? Que todo el mundo iba a tener iPad, que todo el mundo iba a consumir periódicos en las tablets y que el periódico en papel o las revistas pues iban a desaparecer. Bueno, se nos ocurrió, o de alguna manera lo lanzamos entre unos cuantos, a consecuencia de que yo volviese de Alemania. Había estado 4 años allí de corresponsal. Allí entré en contacto con una revista que se llamaba El Freunde, que es más o menos la hermana mayor de Panenka, y vi que había una manera de contar el fútbol que no se limitaba única y exclusivamente al juego, sino que también tocaba aspectos pues sociales, las aficiones, la identidad de los clubes, la historia de los equipos, de los partidos, de las selecciones, etcétera, etcétera. Y bueno, ese concepto de cultura futbolística que parecía que funcionaba en otros países, en Inglaterra, en Argentina, en Francia, en Alemania, con esta revista que te digo, y aquí en nuestro país pues no. Y cuando volví pues empecé un poco a convencer a gente, entre otros muchos, a algunos excompañeros míos en Don Balón, revista en la que yo empecé hace 16 años, y también a compañeros que había conocido en el original Gol Televisión, pues como Tony Padilla, Axel Torres, José Sánchez, Jordi Domínguez, y un poco pues ese fue el grupo de locos que creyeron que podía hacerse una revista en papel en el año 2011. Además, una revista no sobre fútbol, sino sobre cultura futbolística, que este es el matiz que más nos costó explicar, sobre todo a las marcas, al mundo de la publicidad, ¿no? Porque mucha gente pensaba que éramos el nuevo Don Balón, sobre todo también porque coincidió que en cuanto nació Panenka murió Don Balón, sin que hubiese una relación de causa-efecto, pero mucha gente interpretó que era la nueva revista de fútbol y en realidad no es bien eso, es otra cosa.
Ahora, respecto a lo que comentabas, se me ocurren dos cosas. La primera, ahora hablabas del Freunde, también está en Francia SoFood, por ejemplo. Eso es. Muchas veces veo que en Panenka hay Mm. artículos que son del Freunde o de SoFood, o sea, digamos que son unas colaboraciones. Pero ¿estas piezas las compráis? ¿O también a veces Panenka, una pieza que se ha hecho en Panenka, sale en SoFood o en el Freunde? Sí, sí, sí. Hay una especie como de alianza no escrita ni firmada ni sellada en ningún sitio, pero bueno, sí que es verdad que hay una muy buena relación entre todas las revistas o entre algunas de las revistas de cultura futbolística de Europa y las tres que has mencionado, el Freunde en Alemania, SoFoot en Francia y Panenka en España, pues tenemos muy buena relación a partir de la cual pues intercambiamos contenidos. Es un poco, yo creo que es lógico, ¿no? Y Ujú. es interesante para todas las partes. Si hay una revista que consigue una buena entrevista, pues la comparte con las otras cabeceras y quien quiere la coge y la traduce a su idioma. Pero bueno, sí es verdad que siempre dentro de una relación en la que más o menos tú aportas el mismo número de entrevistas Claro. de las cuales te aprovechas, ¿no? Al principio, hay que decirlo también, nosotros nos aprovechamos muchísimo más, pero muchísimo más de lo que se aprovechaba en el Freunde y SoFood de nosotros. Pero ya ha llegado un momento en el que de alguna manera hemos alcanzado nosotros la velocidad de crucero parecida o similar que tienen ellos y está bastante igualada la cosa, ¿no? Ellos, ya te digo, por ejemplo, han publicado pues, la entrevista con Mascherano, la entrevista con Piqué, hace poco publicaron una entrevista que hicimos también con Pablo Sarabia en París, en SoFood, me refiero. Ujú. O sea que sí, que hay una buena comunicación entre este tipo de revistas. Y luego digamos que el sustento de Panenka es un poco suscriptores, patrocinadores, también las ventas en kioscos, es un poco lo que ha permitido que la revista crezca. En ese aspecto, ¿cuál considerarías de los tres, o un cuarto, o un quinto, que es el sustento básico de vuestra publicación? El que os hace, pues, ser quien sois. No, el sustento básico son los suscriptores, son la gente que confía en la revista a principio de año sin saber de qué va a ir el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de cada año, pero a Ujú. pesar de ello hace una inversión, hace una especie de crédito blando a Panenka para que continúe funcionando. Y no solamente por el punto de vista económico, que también, son una parte, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, dijéramos, de los ingresos o del sustento de Panenka, si nos imaginamos la clásica tarta, pues los suscriptores serían una tercera parte, aprox, y quizá un poco más, y la publicidad sería otra tercera parte, aprox, o quizá un poco más. Y nos quedaría pues otras 2/5 partes, vamos a decirlo así, que serían más de la venta de números sueltos, tanto online como en librerías y kioscos, ¿no? Entonces, si este es un poco el reparto, económicamente ya los suscriptores ves que es una parte fundamental, ¿no? Pero Ujú. yendo más allá, yendo a la identidad de la revista, yendo a, dijéramos, a ese público que no solamente te guía, te obliga, te marca una especie de camino, una especie de marco general en el que espera que no, del que espera que no salgas, ¿no? Y del que te reclama que no salgas. Y yo creo que eso sí que lo hemos visto en algún momento, por ejemplo, recuerdo en uno de los primeros números, fíjate que no teníamos todavía una gran masa de suscriptores, pero hicimos uno de los pocos guiños comerciales que hemos intentado hacer con Panenka, que fue en el dossier sobre Rosario, sobre la ciudad argentina, meter la portada de Messi. Ujú. No es absolutamente descabellado, porque Messi es un rosarino y probablemente sea el rosarino más genial, como no, pero hubo algún suscriptor que ya en ese momento, te digo, tercera revista, es decir, tercer número, mes de octubre, noviembre, diciembre de 2011, que nos mandaron varias cartas diciendo, cartas, mails, tweets, pero recuerdo específicamente un par de cartas de gente mayor diciendo, Panenka no tiene que ser esto. Panenka no ha nacido para ser una revista en la que mes tras mes aparezcan en portada Messi y Cristiano Ronaldo. Para eso ya hay otros medios de comunicación y esperamos que Panenka se mantenga siempre fiel a unos principios que no sean tan comerciales, ¿no? Y por eso te digo que los suscriptores está bien, porque, como te digo, nos hacen un crédito, pero sobre todo lo que nos hacen también es una especie como de voz de la conciencia a la cual tratamos de ser fieles. Luego también habéis apostado ahora hace poco por el mundo editorial. Ya habéis sacado dos libros, uno con Alberto Jogo, otro con Jordi Bresco y Pau Rivas.
Sí, Aquí señor. también veo un poco esa herencia, ¿no? Por ejemplo, de Well Saturday Comes, que también es Ujú. una revista que también saca libros editoriales. ¿También habéis aprendido un poco de ellos en ese aspecto? ¿O es más una cosa que os dio a vosotros por hacer y hacer? Venga, tenemos una revista y también vamos a hacer que tengamos unos libros. Es verdad que One Saturday Comes sacó en su momento libros. One Saturday Comes ahora está un pelín complicada, no está en un momento muy feliz de su trayectoria. Eh, en este caso, la idea de los libros es una cuestión más propia nuestra. Como te digo, es verdad que hay alguna otra revista que ha explorado ese mundo. Hay muchas que no lo han hecho mm, y las dos en las que más nos fijamos, que son el Freunde sobre todo y en menor medida SoFood. SoFood sí lo ha hecho, el Freunde no. Pero sí que a mí sí que siempre me había parecido, y con los compañeros de redacción, con Roger Suria, con Alex López, con Carlos Martín Río y con Marcel Beltrán, siempre habíamos hablado de que era una prolongación natural de lo que es un Ujú. reportaje, una crónica, ¿no? En nuestra revista. Al final, nosotros precisamente lo que tratamos de hacer es escribir para gente a la que le mola leer sobre fútbol. Hay muchas veces que da la sensación de que en otros medios de comunicación se trata de escribir poco, porque si escribes mucho la gente se cansa de leer. Bueno, nosotros seguimos pensando que sigue habiendo gente a la que le gusta leer, Ujú. a la que le gusta leer sobre fútbol. Y en ese sentido, incluso hay veces que incluso los reportajes de Panenka, que ya son de por sí bastante extensos, pues se nos quedan cortos. Hay temas que nos apetecería explicar de una manera más extensa. Y el libro, o al menos los dos libros que llevamos publicados, y espero que vengan muchos más, pues no dejan de ser la prolongación natural de un reportaje de Panenka, pero versión king size, versión XXL, ¿no? En lugar de tener 10 páginas de una revista o 12, pues tienes 200 o 250 páginas para explicar una historia. Y además incluso el propio género en el que de momento estamos moviéndonos en los libros también es ese género de la crónica, ¿no? Es una crónica literario-periodística, más periodística que literaria, yo creo, pero bueno, es un género que yo creo que es muy uno de los géneros que hemos tocado en Panenka. Y ahora otra cosa que también ha tenido, o sea, ha generado Panenka es un poco una marca, ¿no? Y esa marca también tiene, pues, los típicos detractores, ¿no? Como los que os llaman los panenquitas, ¿no? Que a veces te he escuchado decirlo. Esto además me hace mucha gracia porque parece una crítica, pero tú siempre lo dices, ¿no? Más que una crítica, para mí es una alabanza, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Al principio mucha gracia no me hacía, ya te lo digo. Pero también es verdad que viendo de dónde viene, pues no te lo puedes tomar tampoco como una crítica muy fundamentada, la verdad. A mí más me preocuparía que hubiese crítica fundamentada, y algunas veces la ha habido, ¿eh? Lo que te decía, cuando en algún momento hemos pegado una patinada, hemos cometido un error o hemos tratado de ser más comerciales de lo que la gente, de lo que nuestra gente esperaba y pedía, pues ahí esa crítica fundamentada, a esa crítica hay que escucharla. Esa crítica hay que escucharla, hay que estar atento y sobre todo lo que te digo, la crítica que procede de nuestra gente, la crítica de la gente que se deja el dinero en que Panenka continúe existiendo y haciendo la labor que hace, que tampoco es que sea una labor fundamental para la sociedad, no nos vamos a equivocar, pero bueno, pero en nuestra medida pues también tratamos de aportar ese puente entre el mundo de la cultura y el fútbol, ¿no? Y insisto, esa es la crítica que me preocupa. La demás, la de otros, la de gente que utiliza el nombre de Panenquita para hablar de aquellos que, eh, bueno, pues se refieren al fútbol en términos que parecen demasiado difíciles. Es que yo, eso de ser muy científico, muy elitista o muy académico, tampoco va con Panenka, sinceramente. O sea, yo creo que Panenka es una revista que la coges y no hace falta ser ni doctor en ciencias puras, ni tener nivel 3 de UEFA Pro. Es decir, que la puede leer prácticamente cualquier persona. Es más, una de las Ujú. cosas que yo creo que mejor funciona y que más me gusta que nos digan es, ostras, a mi chica, porque normalmente suelen ser este tipo de referencias, a mi chica no le gusta el fútbol, pero Panenka de vez en cuando se mira algún reportaje. Porque al final el fútbol no deja de ser, si tú quieres, una excusa, pues para a lo mejor explicar otra circunstancia un poquito más trascendente, ¿no? El fútbol es importante, a los que nos gusta el fútbol pues es muy importante, pero no es una cuestión
de vida o muerte, ni muchísimo menos, por mucho que haya muchas frases que nos hagan mucha gracia a todos acerca de la trascendencia fundamental del fútbol en nuestras vidas. No es tan trascendente. Totalmente. De hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer iba un poco relacionada con eso. Tú también a veces comentas partidos en la televisión. Muchas veces también te he visto, pues lo que decías tú, lo que estuviste viviendo en Alemania. Muchas veces comentas, se te ve esa herencia, digamos, de germanófila, por así decirlo. Y al final es Ostras. eso, ¿no? El fútbol yo creo que ayuda siempre a, pues, a explicar la sociedad, a explicar las personas cómo se comportan. No sé cómo lo ves tú esto. Claro, es que el fútbol al final es un fenómeno tan grande y tan también poliédrico que cuando la gente dice, no, es que el fútbol no es política, bueno, pues es que es muy relativo. Para empezar, que hay muchas cosas que no son política y que tienen una componente política. Y el fútbol tiene tanto de política como tiene de economía, por ejemplo. Y no escucho a nadie decir, es que el fútbol no es economía. Precisamente ahora estos días estamos escuchando muchas veces lo contrario. Estamos escuchando que dicen, es que el fútbol es una industria, es que el fútbol representa el 1,7 del Producto Interior Bruto de España. O sea que el fútbol sí que puede ser una industria, sí que puede ser un negocio y en cambio no puede ser política. Pues que me lo expliquen, ¿por qué? Si estamos en el siglo XXI, está todo absolutamente interrelacionado, está todo implicado, influido por muchos otros factores, ¿no? El cine puede ser política, claro, y de hecho hay muchos ejemplos de cine político. ¿Y por qué el cine puede ser política y el fútbol no? Es que no lo acabo de entender. O sea, a mí lo que no me gusta es la utilización política y partidista del fútbol. Eso no me gusta. Y por cierto, es una utilización que yo te diría que todos los políticos, todos los alcaldes, todos los presidentes de comunidades autónomas, todos los presidentes del gobierno de España no han tenido ningún problema en utilizar y en tirar de ello cuando ha habido un equipo que ha ganado. Entonces, ahí está la típica foto del alcalde, del presidente del gobierno, recibiendo a los campeones. Y en ese momento nadie ha dicho, oiga, es que esto es la utilización política del fútbol. Yo recuerdo que Rajoy, por poner un ejemplo, pero Rajoy despidió a la selección española, si no me equivoco, antes de viajar a la Eurocopa 2012, no sé si fue la Eurocopa o el Mundial de 2014, diciéndoles que tenían que ganar para darle una alegría al pueblo en mitad de la crisis económica que estaba teniendo España. Oiga, de verdad, la frontera de la utilización política es una frontera muy fina, pero que el fútbol per se, como fenómeno de masas, tiene muchas ramificaciones y una de ellas es la ramificación política, seguro. Y no creo que tampoco haya que tomárselo como algo que vaya en contra del juego, porque a mí personalmente el juego me encanta. O sea, yo llegué al fútbol a través del juego y a mí el juego del fútbol, la táctica, la técnica, tratar de desbrozar por qué un equipo juega así, por qué este entrenador ha hecho este cambio, eso me encanta. Pero hay otras capas encima de ese núcleo central que es el juego, ¿no? Y la capa social, la capa política, la capa histórica, yo no creo que le quiten interés al fútbol, al revés, se lo aportan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú, el día que se juega un Old Firm en Glasgow, repasas los partidos que hay ese día en Europa, probablemente desde el punto de vista futbolístico, únicamente por el puro juego, el Celtic Rangers no está entre los 50 mejores, bueno, 50 igual es un poco exagerado, pero entre los 25 mejores partidos de Europa. Seguro que no está entre los 25 mejores partidos de Europa. En cambio, desde el punto, si atiendes también a esas otras capas de las que te digo, la capa social, la capa histórica, la capa política, ostras, es un espectáculo de primera magnitud. Aunque el juego en sí no sea brillante, yo estaría encantado de poder asistir un día a un Celtic Rangers en Glasgow, porque tiene que ser un espectáculo. Estoy muy de acuerdo contigo, pero quizá esto que dices de las críticas de cuando dicen no se puede mezclar fútbol y política, ¿no es un poco también hijo de la gente que cuando dices una cosa buena del Barça te dicen este es culé, cuando la dices del Madrid, este es del Madrid? O sea, como que España al final es un país donde la gente, si no dices lo que le interesa escuchar, al final pues se queja, sea de política, de deporte, de fútbol, de su equipo. ¿No lo ves así un poco? Sí, hombre, está claro que cuando dicen no hay que mezclar el deporte con la política, por ejemplo, no lo he escuchado muchas veces cuando Nadal o cuando Fernando Alonso han hecho referencias acerca de su visión de las cosas en España y en Cataluña. Y me parece perfecto que ellos, como cualquier hijo de vecino, tengan su opinión
sobre lo que pasa, pues perfecto. Es que yo creo que también es una cosa que tenemos que acostumbrarnos, que va a ir pasando más, porque los deportistas, en este caso si hablamos de fútbol, los futbolistas, no dejan de ser chicos y chicas de 20 y tantos años que en bastantes casos ya empiezan a tener formación universitaria, tienen inquietudes, les preocupan más cosas que no solamente el fútbol, con lo cual, pues a lo mejor un día un futbolista te habla de una serie, otro día un futbolista te habla de una película y a lo mejor otro día un futbolista te habla de una cuestión política, te habla de una decisión del gobierno o de una decisión del presidente de la Generalitat o del que sea. Entonces, como tú dices, efectivamente, yo sí que percibo que hay mayor aparición de ese tipo de reflexiones cuando, vamos a decirlo así, quien reflexiona, por ejemplo, es Piqué. Y en cambio prácticamente no aparecen cuando quien reflexiona, insisto, es Rafa Nadal, cuando al final los dos tienen el mismo derecho, que es todo, a decir lo que les venga en gana, siempre y cuando evidentemente no falten el respeto a nadie. Luego también te quería preguntar, ahora ya por el tema de comentarista en la televisión, es una pregunta que siempre que estoy en estas charlas la hago porque me produce mucha curiosidad. ¿Cómo te documentas tú cuando tienes un partido de fútbol? A veces puede ser un Eibar Leganés, a veces puede ser un Hertha Bayern. ¿Cómo te Sí. documentas? ¿Haces un poco de trabajo día a día? ¿Miras webs locales? ¿Cómo lo haces? Es buena pregunta, esta es bonita. A ver, hay que encontrar un término medio entre la preparación, pasa un poco como con las entrevistas, ¿vale? Al final tú te estás sometiendo a algo que no vas a controlar. Te estás exponiendo a un partido que no sabes si va a ser una maravilla o si va a ser un 0-0 absolutamente aburrido, no tienes ni idea, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es estar preparado para todas las circunstancias, es decir, para una circunstancia, para un escenario en el que tengas que contar muchas cosas porque el partido no dé de sí. Imagínate, te toca hacer un partido. El último partido que comenté fue un Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk de octavos de final de Europa League, el jueves, 3 días antes de que se decretara el estado de alarma, en aquella tanda de partidos de Europa League, en los que ya no hubo participación de equipos españoles porque al Getafe le tocaba el Inter y al Sevilla la Roma, ¿vale? Bueno, pues un partido así puede ser un partido de ida y vuelta, como imaginaba, porque sobre todo el Shakhtar es un equipo que normalmente siempre deja bastante margen a este tipo de escenarios. Pero al mismo tiempo, si el partido es un 0-0, es un partido tedioso, es un partido en el que suceden pocas cosas, va bien que el comentarista pueda tener historias de las cuales tirar. Entonces, yo lo que hago es hacer un pequeño acopio, tampoco es que me prepare 50 cosas, pero me preparo 4 o 5 historias que a lo mejor o bien ya conozco o bien en la preparación del partido me han ido saliendo para, si estamos en el minuto 25 y de la primera parte y no está pasando nada, no hay ocasiones, hay mucho juego de centro del campo, mucho fútbol control, pues a lo mejor puedes tirar una anécdota, una historia corta, porque tampoco puedes estar ahí explicando la vida y milagros de ningún futbolista o del club, pero está bien, eso está bien, yo creo que está bien tenerlo. Y además es eso. Perdón. No, pero eso no puede ir nunca en contra del partido. Es decir, tiene que ser un recurso por si el partido no está a la altura. Pero si el partido está a la altura, olvídate. Tú lo que tienes que hacer es contar el partido, tratar de dar un enfoque que el espectador en casa a lo mejor no tenga o no haya sido capaz de llegar a él, y sobre todo el compañero que está narrando no lo haya expuesto. Y yo ahí creo que hay poco margen, o sea, hay margen para la preparación, pero es una preparación, si quieres, desde un punto de vista más puramente del juego, de la táctica y de conocer a los jugadores, pero no es una preparación de voy a contar esto o voy a contar lo otro, porque como te digo, un partido es algo que es una caja de bombones, no sabes lo que te va a salir dentro. Y sobre todo un poco lo que tú decías, ¿no? Por una parte, el tema de contar la historia, de buscarla, pues siempre es un poco más periodístico, es un poco más lo que nos gusta hacer. Y luego también está el tema táctico, de cuando pasan cosas, que a lo mejor los periodistas tenemos fama, digamos, de cojear un poco más. Y al final un poco la clave es esa, ¿no? Que confluyan un poco las historias, la táctica y también lo que va pasando en el partido, evidentemente, ese ritmo del que me hablabas. Sí. Es que eso de que los periodistas cojean en táctica, yo conozco periodistas que son muy buenos en táctica y conozco exjugadores que siendo exjugadores, bueno, tácticamente no son
no son Arrigo Sacchi, yo desde luego no lo soy. Pero quiero decir que al final es que eso de los perfiles y las etiquetas, yo creo que también estamos en un momento en el que hay gente que se le ocurra muchísimo y que ve el fútbol muy bien. Hay gente que controla unas historias que son una maravilla, son enciclopedias. Y luego hay perfiles que yo creo que a lo mejor manejan un poco pues todos los registros y sin ser a lo mejor un sobresaliente en ninguno, pues son capaces de defenderse en todos los campos, ¿no? Pues bueno, cada uno, yo creo que también la gracia es que cada uno entiende el oficio de una manera diferente o de una manera con matices, porque no todos somos copias de los demás, sino que cada uno aportamos nuestra mirada, y a lo mejor lo que a alguien le puede parecer tangencial, pues tú decías al principio de la charla, ¿no? Ostras, pues qué chulo aquello del sindicato de jugadores. Bueno, a lo mejor alguien diría, pues vaya mierda, pero bueno, pero a mí me llamó la atención y por eso lo expuse, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que te decía, ser capaz de ser uno mismo y de tener tu mirada personal propia, tu forma de mirar el fútbol, pero siempre teniendo en cuenta que estás en un escenario que es un escenario de 90 minutos en el que el protagonista es el partido, el protagonista son los jugadores y los entrenadores, y solamente si el partido no está a una altura mínima, tu presencia es requerida o estás permitido poder navegar un poco. Si no, lo que tienes que hacer es surfear lo que te está dando el propio partido. Luego también hablabas de eso, ¿no? De dar tu visión sobre el partido, algo sobre el fútbol, que es algo que también se puede hacer, por ejemplo, en las tertulias, que a veces también haces en Gol, por ejemplo. De las tertulias, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te gusta hacer en una tertulia? Porque yo creo que es un trabajo muy agradecido, ¿no? Para el periodista, una tertulia. Pregunto. Bueno, hay tertulias y tertulias. Hay tertulias que son... es verdad, es agradecido en el sentido, bueno, de que tú vas allí y das tu opinión, ¿no? Y supongo que es un poco lo que también la gente ve desde casa, ¿no? Que dice, bueno, pues van allí y dan su punto de vista. También es verdad que hay tertulias en las que estamos teniendo que reflexionar en directo sobre lo que está pasando en un partido. Por ejemplo, las tertulias, bueno, los programas que se llaman Minuto a Minuto, ¿no? En sábados y domingos, bueno, y también en jornadas de Champions y de Europa League. Pero sobre todo en jornadas de Liga tenemos los partidos y tenemos que ir comentando lo que va pasando en el partido y reflexionando sobre lo que va pasando en el partido en directo, sin tener tampoco la posibilidad de verlo bien, porque las pantallas están bastante alejadas, y además al mismo tiempo que tenemos que ir reflexionando sobre otros temas. Con lo cual, si te preguntan, yo qué sé, la jornada en Alemania ayer dejó una derrota del Bayern de Múnich contra el Hoffenheim, ¿cómo lo viste, Lagunas? Claro, entonces no puedes ver el partido del Villarreal-Leganés, pero de ese partido del Villarreal-Leganés dentro de 5 minutos te van a preguntar qué ha pasado en los últimos 5 minutos. O sea, no es tan sencillo. Pero sí, pero bueno, es verdad, es un formato que yo creo que también nosotros hacemos porque la gente se sienta cómoda, porque vea que es un formato, al menos tal y como lo entendemos en Gol, es un formato en el que no hay ni gritos, ni hay intervenciones agresivas, ni hay... No, cada uno da su opinión. Muchas veces de la opinión de los demás a lo mejor enganchas y se te ocurre a lo mejor un matiz o una mirada un poco diferente, pero siempre con educación. Y yo creo que también eso la gente lo valora, ¿no? Que dice, ostras, en comparación con otros sitios, pues habláis de fútbol, sabréis más o sabréis menos, pero como mínimo es algo agradable de ver. Ahora has hecho una reflexión que me recuerda a una que hizo hace poco Tony Padilla también en una charla aquí con nosotros, que me comentaba que a veces es como que se pide al periodista, al deportivo o al que sea, que tenga opinión de todo. Y no, a veces no puedes tener opinión de algo porque te falta información, porque te falta background. Al final es un poco lo que decías, ¿no? A veces te están haciendo ver un partido en esta pantalla, pero opinar sobre el otro, y en alguna ocasión a lo mejor te puede pillar eso a contrapié, o no sé, ¿cómo lo ves tú? Hombre, que pasa infinidad de ocasiones, sobre todo a lo mejor en cuestiones arbitrales, ¿no? En cuestiones de polémicas, a lo mejor en las que depende de cómo, pues se quiere poner mucho el foco, y yo personalmente las cuestiones arbitrales pues las considero un mal menor o una consecuencia, pero yo no le concedo tampoco más importancia. Para mí una mala decisión de un árbitro pues está al mismo nivel que una mala decisión de un jugador o una mala decisión de un entrenador. Forma parte de la condición humana.
Entonces, bueno, ¿ha sido fuera de juego Laguna? Pues además es que hay una cuestión, como insisto, en que a lo mejor muchas veces no la he visto, porque o estoy mirando a otro lado o no veo bien la pantalla, entonces si me preguntan, yo muchas veces digo, no, perdona, pero yo no la he visto. No, hasta que no vea otra repetición no te puedo decir, porque es que no es así. Con respecto a temas generales, sí que es verdad, lo que dice Tony tiene toda la razón, pero también es cierto que al final creo yo que si estamos nosotros en una tertulia o en una mesa de debate, es porque podemos aportar una visión un poquito más global de la que a lo mejor el común de los aficionados pueda tener. Es decir, que a lo mejor, no sé, no quiero en absoluto que suene pedante, pero al revés, porque hay gente que sabe muchísimo y cada día te encuentras con sobre todo gente muy joven que se está especializando mucho, por ejemplo, en fútbol internacional. Pero de la edad de mi padre, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La edad de 60, 55, 65 años, ostras, mi padre no sabe si el AZ Alkmaar se está saliendo. No lo sabe. Entre sus prioridades vitales no está el seguir la Eredivisie. Entonces, si a mí me preguntan de la Eredivisie, yo sí que entiendo que tengo, no la obligación, pero sí la responsabilidad de que cuando, a lo mejor, aunque por mi propia voluntad no esté demasiado interesado en el fútbol holandés, sí que voy controlando un poco cómo está la liga holandesa, por ejemplo. Sí que voy controlando un poco cómo va la liga belga. Sí que voy controlando... ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento alguien me pregunta y evidentemente no trataré de presentarme como si fuese el gran experto en fútbol holandés, porque no lo soy, pero como mínimo podré decir, oye, pues mira, pues el AZ Alkmaar con Calvin Stengs está ahí, estaba segundo con el Ajax de Ámsterdam, estaban jugando un juego con jugadores muy jóvenes, tal. Bueno, das una pincelada. Entonces, sí que entiendo lo que dice Tony, y es verdad, se exige saber absolutamente de todo. ¿Y cómo está el Partizan de Belgrado? Bueno, pues no tengo ni idea, no sé cómo está el Partizan de Belgrado, pero sí que entiendo que en nuestro sueldo, entre comillas, va la obligación de estar más formados o más al corriente de lo que está sucediendo en muchas más ligas de las que probablemente yo mismo, Aitor Lagunas, seguiría si no estuviera trabajando como periodista en Gol Televisión. Un poquito, supongo, también esa responsabilidad social que al final yo creo que debe tener el periodista, ya sea el deportivo o el de política. Lo que dices tú, documentarse, porque no tiene por qué hacerlo el carnicero o el taxista, pero el periodista a lo mejor sí tiene que hacerlo, porque para eso luego se le tiene que considerar un buen periodista, sea al nivel que sea, ¿no? Sí, yo creo que básicamente tampoco quiero aquí Sí, teorizar no. acerca de la profesión del periodista, porque habrá muchas maneras de entenderlo. Yo, tal y como lo entiendo, es uno, saber, no digo saber mucho, pero digo saber. Está bien que se sepa mucho, sobre todo de algunos bloques de información o de algunos aspectos. Yo qué sé, si en mi caso, por ejemplo, me gusta la Bundesliga, pues trato de la Bundesliga sí estar muy informado. Claro. Aunque a lo mejor luego de la Bundesliga apenas hablemos, pero bueno, esa es una cuestión en la que yo considero que tengo que estar fuerte, ¿vale? Habrá otro que querrá estar fuerte en fútbol italiano o querrá estar fuerte en segunda división, por ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, mis campeonatos de referencia o mis campeonatos a los que más atención les dedico son Liga, evidentemente, Liga de Segunda División, Liga Smartbank, Premier y Bundesliga, casi más o menos a la misma altura, y luego ya picoteo Serie A y Liga Francesa. Y todo lo demás, muy poquito, muy poquito. Pero algo. Y esa es una parte del trabajo. La otra parte es la manera en la que lo comunicas. Si lo comunicas de una forma que llegue, si lo comunicas de una manera en la que la gente, ostras, te escuche y diga, pues mira, pues esto me interesa. O a este tío me lo escucho porque sé que no es un periodista de bufanda. Pues yo creo que esa es la otra parte del fenómeno comunicativo, ¿no? Al final no deja de ser encontrar historias y saberlas explicar. Y más o menos en eso consiste esta profesión. Y ya para ir terminando, no sé si se puede hablar mucho del futuro ahora porque estamos en una situación bastante peculiar, pero a nivel personal o a nivel panenca, ¿hay algún, por ejemplo, está a la vista un canal de YouTube, por ejemplo, o algún otro proyecto comunicativo en este caso? Pues yo creo que por ahí van a ir los tiros. No,
es un poco la misma sensación que te decía antes cuando empezamos con Panenka, ¿no? Que decía todo el mundo que el futuro tenía que pasar por las tablets y tenía que pasar por el periodismo digital y tenía que pasar por, bueno, a veces el futuro, aunque estamos en un momento en el que la tecnología va muy rápido y en el que las cosas cambian de manera a veces incluso abrupta, ¿no? Pero el futuro tampoco es tan inmediato, las cosas no pasan de la noche a la mañana. Sí que da la sensación de que hay un proceso, de la misma manera que está sucediendo en el periodismo en escrito, pues en el periodismo audiovisual hay un proceso de, no de migración, pero sí de sustitución en las generaciones más jóvenes, ¿no? De los hábitos que tradicionalmente se habían tenido pues a la hora de consumir. La gente de menos de 30 o 35 años raramente va al kiosco. Lo cual no quiere decir que no compren periodismo escrito, porque nosotros tenemos muchos suscriptores de menos de 35 años, pero son gente que se suscribe, que no tiene el hábito de ir al kiosco, ¿no? Entonces, de la misma manera, a lo mejor la gente de menos de 35, no lo sé, pero desde luego la gente de menos de 20 te aseguro que la televisión convencional la mira poco. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y eso no quiere decir que el periodismo se esté acabando, ni quiere decir que la tele se esté acabando, ni quiere decir que la figura del periodista se esté acabando. Quiere decir que va a haber que adaptarse a las nuevas maneras de consumir periodismo y a los nuevos entornos de generar periodismo. Y lo que sobre todo a mí más me preocupa es encontrar la manera en la que ese periodismo en nuevos entornos siga siendo una profesión, no se convierta única y exclusivamente en un hobby. El periodismo, como todos los oficios, como la profesora, el farmacéutico, el fontanero, básicamente ofrece un bien a cambio de un sustento. Y pues, si yo tengo un problema con la tubería y viene el fontanero, pues le voy a tener que pagar, lógicamente. Claro. El fontanero se va a enfadar si no le pago. Y en cambio el periodismo durante mucho tiempo no ha, sobre todo con la aparición de Internet, yo creo que no entendió muy bien ese paradigma y se lanzó a regalar contenido. Y ahora hay que volver a educar a la gente de que el periodismo no nace en los árboles y se cae de puro maduro, sino que el periodismo muchas veces responde a un trabajo sistemático, a una búsqueda de la información, a una tarea de contrastar esa información, ¿no? Y todo eso requiere una serie de procesos que al final explican por qué al periodista pues, se le viene pagando desde hace 2 siglos. Y espero que eso siga sucediendo en el siglo XXI y no nos aboquemos a un escenario en el que, bueno, pues importa poco contrastar la información, lo más importante es llegar al primero. A veces da la sensación de que se confunde un poco periodismo con relaciones públicas o con propaganda o con publicidad. Eso sí que me preocupa, pero que aparezcan escenarios como YouTube, que aparezcan entornos a mí me parece genial, hay que adaptarse. Pues Aitor, hasta aquí estaría la charla. Ha sido el primer entrevistado que tenemos que lo hace desde la calle. Creo que al final ha sido satisfactorio porque ha salido bien. Nos hemos estrenado en una entrevista, digamos, a luz del sol. Si es que hay... Bueno, más o menos. No hay mucho, pero... Sí. Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Ahora, realmente estos días, aunque ya veis que el balcón tampoco es que sea, no es... Bueno. No es ninguna maravilla, pero estos días de confinamiento, la verdad que en cuanto ha habido un rayito de sol, nos hemos salido aquí a disfrutar de la primavera en Barcelona. Pues bien hecho. Pues nada, muchas gracias por tus palabras, por la charla, por hablar un poco de periodismo, de fútbol, de medios de comunicación, de la vida en general. Así que nada, te lo agradezco y nada, hasta otra. Ha sido un placer. Cuidaros mucho, ¿vale? Hasta luego, un abrazo, Aitor. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Adiós.